¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de geometría plana. En el video de hoy vamos a mostrar la tercera parte acerca de la sección de videos de segmentos que estamos haciendo. En esta ocasión haremos ejercicios de demostraciones. Vamos con el primer ejercicio. Tenemos el siguiente ejercicio. Tenemos un segmento en donde aparecen los siguientes puntos. El punto A, P, B, C y D. Como datos, como hipótesis, lo que tenemos es que la medida del segmento AB es igual a la medida del segmento BC es igual a la medida del segmento CD. Como tesis, en esta ocasión lo que me pide demostrar es que se cumple esa relación, esa igualdad. Hay que demostrar que el segmento PB es igual a PD menos 2 veces AP todo sobre 3. Lo que vamos a hacer nosotros es tomar la hipótesis. Vamos a usar la hipótesis y además también tomar algún dato en el gráfico. ¿Qué datos pueden existir en el gráfico? Lo que aprendimos justamente en el primer video. Sabemos hacer suma de segmentos, resta de segmentos. Podemos utilizar eso y además la hipótesis que son justamente los datos. Una de las formas de cómo hacer las demostraciones es fijarnos justamente en la tesis. La tesis lo que me está diciendo es que yo tengo que intentar relacionar estos tres segmentos. El segmento PD, el segmento PB y el segmento AP. Y lo que vamos a hacer es justamente eso. Si nosotros observamos qué pasa con los segmentos en nuestra gráfica, el segmento PB se encuentra en este lugar, pero es un segmento pequeño. No podemos descomponerlo como suma de segmentos. El segmento PD, si también observamos nosotros en el gráfico, tenemos que el segmento PD es un segmento un poco más grande. Y este segmento sí puedo descomponerlo como suma de segmentos. Recordemos el primer video en donde habíamos explicado la parte teórica. El segmento PD en este caso se puede descomponer de algunas formas. Por ejemplo, la suma del segmento PB más BC más CD sería una forma de cómo descomponerlo. Y luego observamos también el segmento AP. El segmento AP es un segmento pequeño. No puedo descomponerlo como suma de segmentos. Luego, insisto, mi objetivo es intentar relacionar estos tres segmentos. Y lo que voy a hacer es tomar justamente el segmento PD e ir descomponiendo de tal forma que debemos usar los datos, la hipótesis, para relacionar estos tres segmentos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos al paso número 1. Escribamos la hipótesis. Como datos sabemos que el segmento AB es igual al segmento BC es igual al segmento CD. Tienen los tres la misma medida. Como habíamos mencionado antes, voy a tomar el segmento PD y veamos cuál sería la forma de cómo yo podría descomponer. Por ejemplo, si es que yo tomo el segmento PD, lo que yo observo es que tengo que relacionar estos tres segmentos. Y dentro del segmento PD justamente se encuentra PB. Y lo que hacemos es tomar el segmento PB. Luego, yo podría decir que el segmento PD se puede expresar como la suma de PB más BD. Entonces, si nosotros observamos en este paso número 2, ya hemos relacionado dos segmentos que están justamente en la parte de la tesis. Es decir, lo que me faltaría es relacionar el tercer segmento, el segmento AP, e introducirlo de alguna forma en lugar del segmento BD. Y eso es lo que vamos a seguir trabajando. Luego lo que podemos hacer es justamente ver qué es lo que pasa con el segmento BD. Si nosotros observamos el segmento BD, que está aquí, puedo descomponerlo como la suma de estos dos segmentos. Veamos si es que eso realmente nos sirve. Podemos reemplazar el segmento BD en el paso número 2. Pero, ¿qué es lo que nos decía la hipótesis? La hipótesis me dice que estos dos segmentos son iguales, que tienen la misma medida. Es decir, en lugar de escribir la suma de BC más CD, ¿qué podríamos escribir? Podría ser 2 veces BC, también podría ser 2 veces CD y también podría ser 2 veces AB. Podría ser 2 veces AB, porque los segmentos son iguales. ¿Por qué tomamos 2 veces AB? Porque justamente en la tesis tenemos un segmento AP. Uno de los vértices es A. Y justamente por eso estoy considerando el segmento AB. Probablemente ese me sirva más que los demás. ¿De acuerdo? Pero todavía no acabamos el ejercicio. Nuevamente tenemos que buscar alguna forma de descomponer este último segmento, el segmento AB, de tal forma que aparezcan justamente estos tres segmentos. Si nosotros observamos el gráfico, tenemos que el segmento AB es la suma del segmento AP más el segmento PB.
y podemos reemplazar. Lo que yo me doy cuenta es que justamente en el paso número 7, cuando yo hice el reemplazo, todos los segmentos que están aquí están justamente en la parte de la tesis. Es decir, yo ya he llegado a una relación. En este primer paso podríamos hacer propiedad distributiva. El 2 afecta a los dos segmentos, entonces tendríamos que el segmento PB es PB más 2 veces AP más 2 veces PB. Luego podemos sumar términos semejantes. El segmento PB más 2 veces BP es 3 veces PB. Recuerden que un segmento es una recta no dirigida, es decir, tomar el segmento PB es lo mismo que tomar el segmento BP. Después lo que podemos hacer es justamente despejar. En la parte de la tesis lo que me dice es que yo quiero dejar PB despejado de esta forma. Lo que vamos a hacer es justamente eso. Podemos expresar el paso número 9 de esta forma, sin ningún tipo de cambio, y luego lo que está sumando pasa a restar, finalmente lo que está multiplicando pasa a dividir. Y tendríamos la demostración del ejercicio. Lo que hemos hecho es considerar la hipótesis y después considerar las hipótesis gráficas, es decir, suma o resta de segmentos. Eso es todo lo que hemos hecho. En ningún momento yo usé la tesis como si fuera un dato. Así que tengan cuidado. La tesis es lo que yo tengo que hallar o lo que tengo que demostrar. Esto no es un dato. Yo no puedo usar esto como dato. ¿De acuerdo? Es decir, cuando yo hago la resolución, en ninguno de los pasos que están aquí, yo he puesto la tesis. Porque yo no puedo asumir esto de aquí que sea verdadero. Tengan un poco de cuidado con esa parte, ¿de acuerdo? Vamos con un ejercicio número 2, que me dice lo siguiente. He considerado este problema porque aquí hay justamente un truco, un tip, para que ustedes también puedan hacer algunas de las demostraciones. Y el ejercicio me dice lo siguiente. Sean A, B, C, D puntos colineales tales que se cumple esa siguiente relación. El segmento AB sobre el segmento BC es igual al segmento AD sobre el segmento CD. Y me pide demostrar que se cumple que 2 sobre el segmento AC menos 2 sobre el segmento BD es igual a 1 sobre el segmento AB menos 1 sobre el segmento CD. Hagamos la demostración. Entonces, lo que yo podría observar es que tengo muchos segmentos. Para no complicarme tanto, lo que yo puedo hacer es nombrar los segmentos de la siguiente forma. Por ejemplo, al segmento AB lo llamo X, al segmento BC lo llamo Y, y al segmento CD lo voy a llamar Z. Entonces, si es que yo reemplazo qué es lo que realmente me está pidiendo, me quedaría expresado de una forma un poco más fácil. Lo que yo sé es que la hipótesis me decía lo siguiente. Como yo he hecho el reemplazo de los segmentos, en este caso el segmento AB sería X, el segmento BC sería Y, el segmento AD que está en la parte de la hipótesis sería la suma de justamente estos tres segmentos, el segmento AD, es decir, X más Y más Z, sobre el segmento CD, que en este caso sería Z. Podríamos reemplazar. Luego lo que podríamos hacer es propiedad distributiva en la parte de la derecha, es decir, Y afecta a todos los factores que están dentro del paréntesis. Podríamos multiplicar y tendríamos expresado de esta forma. Y por X es XY, Y por Y cuadrado, Y por Z, YZ. Si nos damos cuenta aquí, yo no he llegado a nada. Veamos qué es lo que pasaba con la tesis. La tesis teníamos que probar esta relación de aquí. Como hemos asumido inicialmente estas letras X, Y, Z, entonces si yo reemplazo en lugar del segmento AC sería X más Y. En lugar del segmento BD sería Y más Z. En lugar del segmento AB sería X, en lugar del segmento CD sería Z. Es decir, yo tendría que llegar a probar eso de aquí. Cuando yo estuve desarrollando la hipótesis, si me doy cuenta aquí no he hecho nada. Está sumamente complicado pasarme de aquí para acá. Recuerden que al momento únicamente lo que estoy haciendo es un análisis. Cuando yo empiezo a enumerar los pasos, ahí estoy haciendo la demostración. ¿De acuerdo? Entonces, según este análisis, ¿qué es lo que yo podría seguir haciendo? Yo voy a desarrollar un poco más la tesis. Mucho ojo, yo no estoy usando como dato la tesis. Lo que vamos a hacer es desarrollar un poco la tesis a ver si es que justamente se parece a la parte que está aquí, de la hipótesis que yo ya conozco.
Entonces, veamos qué es lo que pasa. Teníamos la siguiente figura, la siguiente gráfica, y la tesis teníamos que demostrar justamente esta relación. Como ya hemos mencionado en la parte anterior, tendríamos expresado en función de x, y, z de la siguiente forma. ¿Qué podríamos hacer aquí? Yo podría sumar la parte de la izquierda, suma de fracciones, con la parte de la derecha, que también sería suma de fracciones. Como un denominador, sería x más y, que multiplica y más z. Todo esto dividido para x más y multiplicado por 2 sería y más z. Luego toda esta expresión dividido para y más z sería x más y multiplicado por el numerador sería 2 veces x más y. De manera similar, aquí también hacemos la suma de fracciones, que realmente es bastante sencillo notarlo. En el caso de que tengan alguna pregunta, pueden escribirlo en la parte de los comentarios. Avancemos. Luego lo que podríamos hacer es desarrollar justamente estos paréntesis. Vamos a abrir los paréntesis y además sumar términos semejantes. Si abrimos los paréntesis, aquí tendríamos 2 veces y, 2 veces z, menos 2 veces x, menos 2 veces y. Y se pueden simplificar. Es decir, lo que me quedaría es 2 veces z menos 2 veces x. En la parte de la derecha lo vamos a dejar igual porque no tenemos nada que resolver. ¿Qué más yo podría hacer aquí? Podría sacar factor común el 2 para que se haga un poquito más sencillo. Entonces yo podría dejar expresado de esta forma. 2 que multiplica z menos x. La pregunta sería ¿por qué factoramos en este momento? Porque yo me doy cuenta que en el numerador, tanto en la izquierda como en la derecha, tenemos esa misma relación. Z menos x aquí está al doble, es decir, 2 veces z menos 2 veces x. Lo que yo podría hacer aquí es sacar factor común, como acabamos de hacerlo, y después simplificar. ¿Sí? Este factor que está aquí, que está multiplicando, puede pasar a dividir y se pueden simplificar sin problemas. ¿De acuerdo? Y luego lo que yo podría hacer es, una vez que hemos simplificado, es intentar despejar un poco más esto. Es decir, todo lo que está dividiendo pasa a multiplicar, todo lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Y tendríamos expresado de esa forma. ¿De acuerdo? Insisto, el factor z menos x y el factor z menos x se van a simplificar. Recomendación, espero que estén siguiendo con un cuaderno para que puedan entender de mejor forma cómo estamos haciendo el ejercicio. Luego hagamos el producto de estos dos factores. X por y sería xy, x por z sería xz, y por y sería y cuadrado y por z sería yz. Luego si observamos aquí tenemos dos términos que son semejantes. 2 veces xz, xz. Lo que yo voy a hacer es este xz que está sumando que pase a restar y tendríamos esta parte de aquí. Luego, si nosotros recordamos lo teníamos antes, la parte del desarrollo de la hipótesis, hemos llegado justamente a la misma parte. Es decir, cuando yo voy desarrollando un poco la tesis, me doy cuenta a qué es lo que debería llegar. Sin embargo, tenga mucho cuidado. Lo que me está pidiendo el ejercicio es que yo tengo que demostrar esto de aquí. Entonces, al final, yo no tengo que probar esto. Yo tengo que demostrar justamente lo que me está pidiendo el ejercicio. Así que tengan cuidado con esta parte, ¿de acuerdo? Entonces, insisto, esta parte únicamente estamos haciendo el desarrollo de la tesis con el objetivo de intentar ver en qué parte se puede unir con la hipótesis. Todavía no hacemos la demostración. Esto únicamente es una ayuda. Aquí no estamos diciendo que la tesis es un dato. Únicamente estamos desarrollando para intentar conectar con la parte que habíamos hecho de la hipótesis. Ahora sí, vamos a hacer la demostración. ¿Qué es lo que yo podría decir? Sería lo siguiente. Como hipótesis, yo sabía que el segmento AB sobre el segmento BC es AD sobre CD. Ese era justamente el dato que me daba el ejercicio. Cuando yo hice el reemplazo de X, Y, Z en los segmentos me había quedado de la siguiente forma. X sobre Y es igual a X más Y más Z todo sobre Z. Luego lo que podemos aquí hacer es lo que está dividiendo puede pasar al otro lado a multiplicar sin problemas. Lo que está dividiendo puede pasar a multiplicar al otro lado sin problemas. Luego aquí podríamos hacer propiedad distributiva. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos justamente la primera parte que habíamos hecho antes del desarrollo de la hipótesis.
Si regresamos justamente a un instante en la parte que desarrollamos la tesis, teníamos justamente esta misma parte. Entonces lo que vamos a hacer aquí es escribir de atrás para adelante. Escribir la parte que hicimos el desarrollo de la tesis de atrás para adelante. Entonces, ¿qué es lo que decía la parte de la tesis cuando yo desarrollé? Porque habíamos hecho una diferencia de xz, ¿recuerdan? Entonces lo que voy a hacer es poner justamente ese paso, mire. Luego lo que habíamos hecho justamente en la parte del desarrollo de la tesis era hacer esta multiplicación que tenemos en la parte de la derecha, y lo que teníamos era esto. Es decir, si es que yo tomo este polinomio y sacamos factor común por agrupación, tendríamos esta expresión de acá. Luego, ¿qué más yo podría hacer? El xz que está multiplicando puede pasar acá a dividir. Y todo lo que está aquí multiplicando también puede pasar a dividir. Y además podemos multiplicar por un factor z menos x. Y es justamente lo que teníamos en la parte del desarrollo de la tesis. Si se dan cuenta, estamos yendo, insisto, de atrás para adelante. Luego, ¿qué es lo que yo podría hacer? Propiedad distributiva. 2 veces z menos 2 veces x. ¿Cuál sería mi siguiente paso? Justamente, insisto, si nos fijamos nuevamente en la parte de la tesis como hicimos el desarrollo, lo que teníamos es que habíamos sumado y restado 2 veces y. Aquí lo que hemos hecho también es agruparlo de una vez. Finalmente lo que yo podría hacer sería ¿qué cosa? Podríamos usar la definición de fracciones homogéneas, es decir, que tienen el mismo denominador. Es decir, lo que yo voy a hacer es distribuir la parte que está aquí a la izquierda con este denominador menos la parte que está aquí al ladito con el mismo denominador. Y aquí se pueden simplificar los factores. En el primer caso y más z y en el segundo caso x más y. De manera similar, yo también podría aquí distribuir el denominador, usar el principio de las fracciones homogéneas, es decir, que tienen el mismo denominador. Es decir, lo que yo podría hacer sería aquí z sobre xz menos x sobre xz. Y podríamos simplificar en este caso, en el primer caso z, y en el segundo caso x. Y nos quedaría expresado de la siguiente forma. Finalmente, observamos en el gráfico qué es x más y. X más y sería la suma de estos dos segmentos. Y más z sería la suma de estos dos segmentos. X es el segmento AB. Z es el segmento CD. Y podemos reemplazarlo. Es decir, hemos llegado justamente a la demostración. Si recordamos el enunciado del problema, lo que me decía es, tenemos los puntos colineales y además tenemos esta hipótesis. Y a partir de eso me decía que tengo que demostrar lo que está justamente en el paso número 11. Aquí sí estamos haciendo la demostración. En la parte inicial que estaba mostrándoles no estaba haciendo la demostración, únicamente lo que hice es desarrollar la tesis para ver en qué parte yo podría unir con el desarrollo de la hipótesis. Estas dos ideas que he presentado de cómo hacer demostraciones se puede aplicar tranquilamente para la parte de triángulos, también para la parte de círculos sin problemas. Espero que les haya quedado claro un poco más cómo hacer las demostraciones. Tengan cuidado siempre en enumerar los pasos, eso es sumamente importante. Además que recuerden que cuando yo estoy poniendo los pasos, yo debo estar 100% seguro de lo que escriba es verdadero. Tengamos cuidado con eso. Cualquier duda que tengan pueden escribir en la parte de los comentarios para intentar aclarar un poquito más esta parte de las demostraciones. Muchas gracias y nos vemos en un nuevo video.